Hola amigos, les traigo un curso corto sobre calibrador Vernier en pulgada fraccionada y tiene un objetivo específico que es aprender a tomar lectura sin malinterpretaciones, sin errores, de una manera muy eficiente. Entonces el curso es súper sencillo. La idea del curso es, por ejemplo, si el calibrador nos queda en este espacio, nosotros entender de una vez que, por ejemplo, en esta medida, en este caso es 332, la podemos ver acá, 332, y en esta página que se llama stefanelli.eng.br, ¿sí? Pueden obtener estos simuladores sin necesidad de descargar ningún programa. Entonces, supongamos esta medida. Tenemos 532 sería esta medida, ¿sí? Aquí él de una vez nos va arrojando las medidas, entonces pues podemos entrenar con ellas. Supongamos, a ver, por ejemplo, esta medida, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es una pulgada con 3/128. Pero para aprender a tomar estas medidas, primero debemos aprender a tomar, por ejemplo, este tipo de medidas. Un medio, 15/16, cinco dieciséis y así. Eh, es básicamente, primero se debe conocer esta escala, la de la regla fija, eh, y después trabajar con esta escala, la del nonio. El método que yo utilizo es un método súper sencillo, fácil de aprender. Al instante que lo conocen, ya pueden comenzar a hacer sus mediciones y prácticamente sin equivocarse. Entonces les aconsejo que vean los videos, son muy buenos. Son 3 videos nada más. El primero es sobre las partes y conceptos básicos. El segundo es para gente que no tiene ningún tipo de conocimiento, es decir, que no conocen esta regla fija. Y el tercer video sí trabajamos con la regla fija y el nonio. Bueno, entonces vamos con las partes del calibrador Vernier. Primero tenemos las mordazas para exteriores, las mordazas para medir interiores. Tenemos la sonda para medir profundidades o regla para profundidad. Tenemos el tornillo de fijación que nos bloquea y no nos deja mover la regla fija. Bueno, ahora tenemos la regla fija o escala principal, tenemos la regla móvil o más conocida como nonio, también se le puede decir escala auxiliar. Esta escala auxiliar o nonio nos permite medir con más precisión. Esas básicamente son las partes del calibrador Vernier. Este calibrador particularmente es universal. ¿Por qué es universal? Porque él tiene para medir exteriores, tiene para medir interiores y también con él podemos medir pues profundidad, ¿sí? Entonces lo que hacemos es bloquear y tendríamos la medida en profundidad. Por eso se le conoce como calibrador universal. Entonces, primero, ¿qué es el error de indicación? Es la diferencia real en la distancia entre las caras de las mordazas, estas, y el valor indicado aquí arriba, ¿verdad? Es cuando está descalibrado o estamos midiendo mal, ¿cierto? Y que es el límite de apreciación. El límite de apreciación en todos los calibradores viene marcado. En este caso el límite de apreciación es 1/128 y básicamente es la distancia mínima que me permite medir el calibrador. Antes de comenzar a medir cualquier cosa, nosotros debemos procurar que tanto el objeto que vamos a medir como el calibrador estén limpios para evitar que haya de pronto residuos que nos alteren la medida a tomar.
También debemos tener en cuenta la alineación del objeto a medir con respecto al calibrador, es decir, no es lo mismo tomar la medida desde aquí, ¿cierto? A tomarla desde aquí, donde yo sé que es una medida completamente fiable. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si yo dibujo un eje imaginario en la pieza que estoy midiendo, ese eje imaginario debe estar paralelo a la regla fija, como lo vieron ahí. También debo tener en cuenta algo que se llama principio de Ave o error de Ave. ¿Qué significa eso? Es cuando yo no tengo primero bien alineada la pieza como lo hablábamos ahorita, o cuando hay alguna holgura en la distancia, en esta distancia, entre las mordazas, ¿cierto? Que me altera la medida. ¿Cómo puedo saber yo que no tengo ese inconveniente? Pues una forma sencilla es, por ejemplo, si yo cojo esta pequeña pieza que estoy midiendo, la mido, me da X medida, ¿cierto? La bajo y me da otra medida, pues yo sé que aquí en esta parte puede haber una holgura, ¿cierto? La bajo y me debiera dar exactamente la misma medida. Eso también lo elimino con algo que se llama error cero. ¿Qué es el error cero? Es cuando yo cierro completamente la muesca, eso me indica cero, ¿sí? Y eso quiere decir que el cero tiene que estar completamente alineada. La raya del cero, ¿cierto? Del nonio con la raya del cero de la regla fija tienen que estar completamente alineadas. Es bien importante porque esto me está indicando que no está descalibrado, ¿cierto? Mi vernier. Otra cosa es que yo debo ver el calibrador, tenerlo completamente paralelo a mis ojos. Si yo hago esto, observen que ahí hay una especie de efecto óptico que me va a inclinar el cero o va a hacer, pareciera que el cero se va como hacia la izquierda, y si yo hago esto, pues va a ser lo contrario, pareciera que el cero se va hacia la derecha y que está descalibrado. Por lo tanto, es importante, muy importante, que yo tenga el calibrador completamente paralelo a mis ojos para que pueda apreciar bien que está bien, que el vernier está calibrado a cero.